Saludos, muy buenos días, República Dominicana. Damos inicio desde ya a esta su primera entrega. De inmediato vamos a pasar con los titulares. Tenemos muchísimas informaciones que compartir con nuestros televidentes el día de hoy. Ministerio Público dice determinará reales circunstancias de la muerte de seguridad de Vimenca. Sancionan a miembros de la DGCET por maltratar motocicletas incautadas. Policía Nacional se recurre a cercar área mientras emite orden de allanamiento. Autoridades dominicanas y haitianas investigan cómo entró al país el fusil usado en robo bancario. Estalla confrontación en la cúpula del Poder Judicial por el caso de Brecht. Juez Ortega Polanco convoca para este viernes audiencia preliminar del caso de Brecht. Ingresan a Donny Santana en centro de salud por una bacteria, aplazan audiencia. Falpo mantiene llamado paro en el municipio Esperanza de Valverde. Haya mujer muerta ahorcada en su habitación en San Pedro de Macorís. Asesinato de ex esposos del Tamarindo ha generado confusión en la zona. Danilo felicita a Andrés Manuel López Obrador como presidente electo de México. Ministerio de Agricultura busca nuevos mercados para exportación del banano. Estas y otras informaciones serán ampliadas en nuestro contenido. Nos vamos a una breve pausa. Cuando retornemos, continuamos con más. Familia Dominicana, muy buenos días, bienvenidos a este su espacio, primera entrega. Para mí es como siempre un grato placer estar con todos ustedes en compañía de mis queridos colegas para desarrollar todo el contenido que tenemos en este día. Muy buenos días. Así es, Stephanie, buenos días y buenos días a nuestros televidentes madrugadores que nos eligen a nosotros para informarse desde tempranas horas. Buenos días, Carlos, Stephanie, Rubén Puntier. Señores, muy buenos días. Iniciando las actividades del día de hoy, tenemos un invitado hoy que es no un plato fuerte, un buen desayuno, que es el doctor Jaime David Fernández Mirabal, es vicepresidente de la República, es senador, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y actualmente miembro de la Junta Monetaria. Así que vayan ustedes caminando los muchachos a las escuelas, prepárense todo y siéntense ahí que hoy tenemos un súper desayuno. Bien. Y de inmediato vamos a empezar para los temas que tenemos en el día de hoy. Así es. Bueno, empezamos con que el Ministerio Público dice que investigará cuáles fueron las circunstancias en que ocurrió el supuesto suicidio del vigilante que estaba custodiado por la policía del caso que se está investigando del robo al Banco Vimenca. Este vigilante, recordamos que fue apresado para fines de investigación, supuestamente cómplice de este robo. Y cuando estaba bajo la custodia de los policías, supuestamente se tiró un tiro en la cabeza, pero estaba esposado incluso. Estamos hablando de Antonio Polonia Bueno, de 47 años, quien admitió realmente que había recibido 300,000 pesos por, permitir el acceso de estos delincuentes a esta entidad. Mira, la Policía Nacional admitió que existieron dos crisis, tanto en ese caso como en el de Los Minas. Sí. Del mal manejo de protocolo. Y ya había dicho aquí sentada la Policía Nacional que la policía tenía problemas con el manejo de los protocolos. Ya, o sea, no es algo que nos sorprenda. Por alguna triste razón, de los policías siempre se piensa lo peor. Parece ser que ellos han logrado llevar esa penosa percepción a la sociedad dominicana. Porque con un análisis sencillo, tú te preguntas si ese hombre lo interrogaron, si ese hombre declaró, si ese hombre lo llevaron en una camioneta y frente al Ministerio Público, luego de desmontarse su esposa, él se da un disparo en la cabeza, estando esposado. Tú dices, señores, aquí hay algo raro, aquí algo no me cuadra. Y inmediatamente piensa lo peor, tú dices, y es que había un policía involucrado en eso, que ellos no quieren que sea delatado, porque puede ser, ¿no verdad? O dentro de la gente que él mencionó había un jefe que no se podía mencionar, o hay alguien que se quedó con una parte del dinero en el allanamiento y los números no cuadran. Son parte de las conjeturas que uno comienza a hacer. Y otros dicen, pero si tú analizas la posición del cadáver y la forma en que estaban esposadas las manos, dicen, pero es prácticamente imposible que un hombre que estuviera esposado de esa forma
pudieran manipular un arma, llevársela a la cabeza y darse un disparo por lo que llaman la 100. Ante ese hecho, existen miles de hipótesis que pueden ser construidas, pero la realidad fática corresponde al elemento siguiente. O fática no, porque solamente los que estuvieron ahí podrían dar un relato de lo que realmente aconteció. Pero cuando usted se detiene con calma, por ejemplo, la policía tiene su versión. Dicen, lo que ocurre es que junto con él en la patrulla había un primo de él. Y él se descuidó. Como era un primo que llevaban ahí en el interrogatorio, tal vez fue hasta para apoyarlo. Fulano se metió en ese lío y dicen que tal vez, como formaba parte de la patrulla, tenía su pistola ahí y se descuidó. Él tomó la pistola, pero que a mí, como quiera, que yo tiro los análisis y los números no me cuadran. Porque, o sea, el policía tuvo tanta distracción que no se percató de que su pistola de reglamento se la tomaran, la manipularan, el primo la llevara esposado a la cabeza, se diera un tiro con tanta presión que se matase y eso se da cuenta después del disparo. Como que son eventos que, aunque sean ciertos, porque tú no lo puedes descartar, de hecho la versión oficial, pero como que es difícil de consumir. Es un poquito complicado su consumo, porque lo que se dice tiene que tener cierta lógica para que sea verdad. Por ejemplo, yo conocí una niña que fue a la casa y dijo que había visto un platillo volador, que ella venía del colegio caminando y que vio un platillo volador. Entonces, en la casa lo que atendieron fue, le cambiaron los zapatos, le buscaron un número más grande. Tenía los zapatos apretados, estaba alucinando. ¿No te entiendes? Entonces, las cosas que se dicen tienen que ser creíbles. Y esa versión, aunque sea cierta, es difícil de creerse. Y aún es más difícil, Puntier, porque de hecho la persona ya había ofrecido declaraciones y había sido interrogada, que se puede creer un poquito más si no había dado ningún tipo de información per se al caso del robo, que él estuvo involucrado. Entonces lo que se encuentra también extraño es que cómo es posible que miembros de la policía, en ese sentido, que tengan una persona a su cargo para ser llevada para ser custodiada, también se presten ese tipo de atropellos, que da a pensar que otro también delincuente, otra persona que se encuentre imputada en un hecho que puede quizás ser o no más agresivo, tiente contra la vida también de la policía. Lo que yo no comprendo en sí es lo referente al tema de por qué razón había que matarlo a él. Porque usted puede analizar ya de manera lógica, tú dices, pero si no quiso cooperar, le aplicaron el código viejo y lo mataron. Pero ya había cooperado, o sea, no hay ninguna razón para que los policías lo mataran. Por eso hay que darle un chin de veracidad a la versión de ellos, porque no había ninguna razón material para que lo mataran, a no ser que vaya a involucrar uno de ellos, porque de ahí en adelante no hay ninguna razón, no tenían por qué hacerlo. Pero lo que tenemos que analizar también es que así mismo como él pudo tomar esta arma de reglamento y suicidarse, pues así mismo pudo haber matado a uno de los policías, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces, eso es un evento. Por el otro lado, tuvo la excusa del caso de los Minas. Ahí el tema, hay varias versiones también. Los más perversos o los más sinceros entienden o han divulgado que se trató de un tumbe. Y en parte el Ministerio Público respaldó esa versión por el hecho siguiente. Cuando el Ministerio Público se niega a firmar el acta de registro del dinero encontrado, dicen, pero si ustedes fueron a hacer su registro sin nosotros y ustedes fueron los que contaron el dinero sin nosotros, no me pongan ni a firmar eso. Fírmenlo ustedes, que si ustedes no me necesitaban en ese momento, no me necesitan ahora. Y el Ministerio Público, ante esa posición de no firmarle a ellos, se han escapado algunas versiones, es decir, pero ¿a qué fueron esa gente entonces sin Ministerio Público? ¿Por qué fueron tan pocos? Entonces, se evidenció una falta de entrenamiento, porque había un hombre con una ametralladora AK-47, con 4 cargadores, que tal vez esa versión ellos no la sabían, pero de que tenían una ametralladora en su poder, sí lo sabían. Tenían conocimiento de que también tenían una escopeta 12, porque en el asalto le quitaron la escopeta al guardián. Bien, entonces ellos sabían que estaban fuertemente armados. Y en la actitud en la que sale el asaltante con el fusil en la mano, tú te das cuenta cuando está ante un experto y cuando está ante un novicio.
Bien, entonces ellos sabían que había un hombre entrenado y fuertemente armado. ¿A qué salen ellos? A dar el pecho. Porque ellos salieron a dar el pecho. El hombre se atrincheró desde una ventana y lo fusiló, porque fueron fusilados. Así es. Pero mira, Puntier, que en las declaraciones del vocero de la Policía Nacional, Fran Félix Durán, él dice que se estila de que cuando ellos tienen informaciones de dónde están los delincuentes, ellos van y rodean el área, en lo que el Ministerio Público consigue lo que es la orden del allanamiento del juez, que supuestamente eso fue lo que pasó. Es el protocolo que ellos deben de llevar realmente. Ellos tienen que, regularmente ellos cercan el área a allanar si se determina que hay un individuo activamente buscado. Mira, ahí hay algo raro, porque fue el Ministerio Público que no quiso firmar el acta de registro. Y dice, si ustedes no me invitaron a contar, no me inviten a legalizar. Bien, pero según dijo el vocero de la policía, el coronel encargado del departamento se comunicó con el coordinador del Ministerio Público y le dijo que habían descubierto dónde estaban alojados los asaltantes del banco. Ante esa versión, el procurador fiscal con el que ellos se comunicaron, coordinador, se pusieron de acuerdo en ellos cercar el área, según dice la policía, y fue en ese mismo, en lo que él le pedía al juez la orden de registro. En ese momento, cuando dicen ellos que estaban preparándose para cercar el área, que el hombre comenzó a disparar. Bien, esa es la versión oficial que da la policía. Pero evidentemente hay cierta contradicción con el Ministerio Público, porque si no hubiese sido así, le hubiesen firmado. Entonces la cuestión es que tenemos, señores, nada más en una guerra, en ninguna guerra se ve eso. 4 oficiales superiores heridos, de ellos 1 muerto. Oficiales superiores. Evidencia, sin duda alguna, que el nivel de preparación es muy precario y que aquí hay demasiado oficial y poco alistado. Porque un caso como ese, que solamente de 5 hayan 4 oficiales superiores heridos y un solo alistado, es una señal contundente e inequívoca como que la oficialidad en este país es como bastante alta. Parece que en una formación hay más oficiales que alistados. No, y de la parte de los delincuentes, entonces nada más hay un solo muerto. Exactamente. Sí, hay varios prófugos. Ahí se ve que hay un conflicto entre los fiscales y los policías que no quisieron recibir el dinero. Está bien. Entonces, vamos a una breve pausa, en pocos segundos retornamos. Bueno, y con más en esta su primera entrega, agradecer como siempre la sintonía de aquellos que se reintegran en estos momentos. Y pasando a otras informaciones, tenemos que el juez Francisco Ortega Polanco convocó para este viernes la audiencia preliminar en el caso Odebrecht contra los 7 imputados que están en la actualidad en el caso. Así es, se va a conocer el juicio preliminar a los 7 imputados en los sobornos de los 92 millones de dólares que, bueno... A las 9 de la mañana. Esto en la 7ª planta de la Suprema Corte de Justicia. Esto fue luego de que, bueno, él haya sobreseído lo que es la fecha pautada de audiencia para el día 6, porque la habían recusado. Los 3 imputados, que son Andrés Bautista, Conrado Pitaluga y Ángel Rondón. Así es. Ya luego de varias investigaciones y reuniones dieron que el juez, hay un chisme. en este caso, es quien va a llevar. Mariano Germán. Ahí lo que hay es un chisme de marca faldas. mayor. Ay. Ustedes saben que cuando estaban presos los imputados del caso de Odebrecht, se presentó un evento y fue el recurso de apelación que realizaron varios de los imputados. Y cuando llegaron a la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, en la cual la doctora Miriam Germán había advertido que no le interesaba estar en ese caso, mediante una carta pública, ella le gusta escribir, había advertido al presidente de la Suprema Corte de Justicia que no tenía interés en estar en ese proceso porque se había dudado de su credibilidad. Y ella entendía que ya se pudo... Lo acusaron de que se había reunido con Víctor Díaz Rúa en un balneario en Ocoa, que le gusta mucho a Lila León, dicho sea de paso. Entonces, en esas coincidencias habían fotos. Ella dijo, miren, yo me puedo juntar con quien yo entienda, pero eso no afecta a mi criterio. Yo no soy una mujer tan débil, yo soy una mujer con dignidad y con mi propia formación, que el hecho de yo reunirme con Juan o con Pedro no me va a afectar a profundidad mi manera de decidir. Y yo creo que es una actitud decente, correcta, pero a veces existía la creencia de que la mujer del César no solo debe ser seria, sino debe aparentarlo.
y para los sajones a veces es más importante que lo aparente que lo sea. Pero el tema en particular, o sea, no se ve bien, aunque ella no le afecte. Por ejemplo, que yo tengo un abogado y que el abogado mío ande bebiendo para arriba y para abajo con quien me tiene una querella puesta. Tú dices, bueno, él es mi abogado, pero, o sea, yo tiemblo como una hoja en ocasiones. No, yo creo en él, pero sería mejor si fuera menos amigo del otro. Entonces, ante esta realidad, sucedió que en ese recurso, la Cámara Penal de la Suprema calificó al Ministerio Público de inepto en su momento. Cuando dio la resolución, comenzó a señalar errores de la acusación y una serie de puntualizaciones que hicieron lucir a la Procuraduría General de la República como un club de gallos locos. Y la opinión pública comenzó en ese momento a lucubrar, a decir como que habían hecho las cosas mal hasta de propósito para que reinara la impunidad. Y yo creo que ellos pudieron variar las medidas sin tener que ser tan insultantes con la Procuraduría en ese momento. Más sin embargo, ahora le dijo Laura Guerrero Pelletier, que es la representante del PEPCA. Del PEPCA, la Persecución ante la Corrupción Gubernamental y Administrativa, creo que se llama, Sí. que el único juez que garantizaba la imparcialidad y que se llevara el juicio correcto era él. Por eso advertía que tuvieran peligro con las recusaciones a la hora de evaluarla. Eso provocó que la magistrada Miriam Germán le mandara una comunicación al presidente de la Suprema Corte de Justicia solicitándole, exigiéndole que le diera respuesta a eso, porque ella argumenta que le hace daño a dos personas. Le hace daño al juez de manera particular, porque cuando el Ministerio Público dice que en el único juez que confía es en él, está induciendo que es un juez de ellos. Porque si dicen, ¿y por qué tú nada más tienes que confiar en él si no en los otros? Dice, le hace daño a él de manera personal porque da la impresión de que es un juez prejuiciado y eso a él no le beneficia. Pero también le hace daño de manera colectiva al grupo porque dice, si ese es el único juez confiable y creíble y honesto, ¿qué son los otros? Entonces ella dice, nosotros somos jueces, más sin embargo yo no soy masoquista, yo no tengo que soportarle insulto a nadie. Una falta de respeto. Exacto, y calificó, y también se ve como una agresión innecesaria a los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Esa fue la lectura que ella le dio, y le exigió a Mariano Germán que le diera una respuesta a esa comunicación que afectaba al cuerpo. Mariano Germán, que ustedes saben que es un hombre de armas a tomar, le dijo, mire, a mí usted no tiene que decirme lo que yo tengo que hacer, el vocero de esto soy yo. Le llamó atrevida. Usted me puede mandar una comunicación de su impresión, yo lo entiendo, pero que usted decirme a mí lo que yo debo hacer, ya usted se está pasando de donde le toca. Párese ahí, póngase en su puesto que yo tengo el mío. El vocero aquí soy yo soy el que tiene que decidir cómo se hacen las cosas, porque para eso fue que fui escogido. Bien, entonces le da un rapapolla a la magistrada Miriam Germán, que yo creo que nadie se lo había dado, particularmente. Bueno, fue a ambas realmente. Sí, pero en ese tema a Miriam Germán, porque ella se califica por su carta, incluso le mandó una a Balaguer, y Balaguer, después que ella le hizo apel de lengua, le comunicó con Flores, le contestó con Flores. Casi nadie le había contestado, aunque él no le contestó así, sino le llamó como que fue un atrevimiento, no sabía de su parte, pero le contestó de una forma poco cortés. Y también reprendió a la Procuraduría y a Laura Guerrero Pelletier, usted no tiene que estar calificando a nadie, que haga su trabajo, que nosotros hacemos el de nosotros. Fue lo que le quiso decir en poca... Y le dio 2 bochas a las 2, bien, para poner la casa en orden. Y yo creo que de una manera u otra ayudó a ajustarse a alguna gente como que tal vez sintiéndose agredidos todos, porque también, o sea, Laura Guerrero tal vez hizo eso, pero ya anteriormente la Procuraduría había sido bombardeada por la Cámara Penal de la Suprema, que ella preside, y parece que esperaron este momento, que no creo que sea correcto, para decir, déjame de quitarme este pellico que tú me dijiste aquella vez, me pasaste cerca, y se lo dieron también, tú ves, pero eso genera un ruido innecesario. Y yo creo que lo que tenemos que es fortalecer las instituciones, no destruirlas. Y en el momento en que la Suprema califica de inepto, como se hizo en esa ocasión, a la Procuraduría no le hace un bien. Si ellos entendían que había méritos para validar la medida de coerción, lo hubiesen dado sin tener que ser ofensivos. Bien, y eso no le hacía daño, no le hacía bien a la Procuraduría, esa sentencia ofensiva, pero tampoco le hacía bien a la Suprema ni a la Procuraduría este pellico donde hace decir, este es el único serio, ustedes los otros, yo no sé lo que son,
pero él es serio, ustedes dirán lo que son después, pero mientras tanto que yo sé que es serio es ese. Así no crecemos. Que no pero vamos a aporta. aprovechar, señores, nuestro banquete al doctor Jaime David Fernández Mirabal. Don Jaime, un gran honor para nosotros, es suma complacencia que esté aquí en este programa. Muchas gracias, buenos días a ustedes, buenos días a todos los televidentes, gracias por invitarnos. Sí, bienvenido y estamos aquí. A raíz de todos estos incidentes, usted que viene de una provincia que ustedes la califican de pacífica, yo la siento un poquito carpetosa, ustedes tienen hasta el Falpo por ahí, si mal no he entendido. ¿Cómo usted...? Si nos dice inquietos, no nos quiere el cura Masalles, entonces Sí, no nos digan tan inquietos. Monseñor Masalle, ¿cómo usted ve ahora en este problema hasta de la discusión de la policía y los procedimientos? ¿Cómo usted establece a raíz del caso de los bancos? Bueno, yo creo que cada uno tiene sus funciones, sus responsabilidades, y el hecho de que la propia jefatura, dirección de la policía haya reconocido que cometió errores en los procedimientos es un buen punto de partida para evitar que eso vuelva a suceder. Y como usted decía en su análisis, hay un tema de credibilidad. O sea, los políticos, policías, abogados, tenemos una credibilidad bastante cuestionada en estos momentos, por razones que han sucedido, pero estamos todos en el mismo barco, en el mismo saco. E indiscutiblemente que la gente tiene muchas dudas por los procedimientos mal aplicados. Esperamos que esas experiencias puedan corregir esos males. Sí. Doctor, cambiándole un poquito ya del tema, porque vinimos a hablar de política, pero como esto sucedió así tan vertiginoso, viendo que usted es un fundador del Partido de la Liberación Dominicana, yo le quisiera hacer una pregunta. ¿Qué usted nota en el PLD que usted entró y en el PLD que hoy tenemos? ¿Qué usted ve en bien y en mal? Bueno, como diría el poeta Pablo Neruda, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Han cambiado las circunstancias, han cambiado las personas, han cambiado los procedimientos. Creo que no es lo mismo estábamos en la oposición, estar en el gobierno. Muchos hemos perdido la vocación de transformar por la vocación de mantenernos en el poder. E indiscutiblemente que estamos en un momento crucial donde el partido tiene que recuperar el poder de las ideas, tiene que indiscutiblemente reunirse. El comité político del Partido de la Liberación Dominicana no puede estar tanto tiempo sin reunirse porque es el eje alrededor y es la única instancia que en este momento todavía tiene una fuerza, digamos, importante dentro del PLD. O sea, el PLD debió reunirse ayer, el comité político, por mandato de más o menos, pero el presidente del partido no estaba en este momento en el país. Bueno, pues debemos reunirnos el próximo lunes. Hay temas que ya no soportan más que no nos reunamos, indiscutiblemente. O sea, nosotros estamos en este momento en una situación que nunca se había visto. O sea, el presidente del partido y el secretario general del partido, ambos han expresado su interés de volver, de ser candidato a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana. E indiscutiblemente que eso no se había visto nunca en el PLD. ¿Quién va a poner las reglas del juego? Entonces, en este momento, más que nunca, el comité político del Partido de la Liberación Dominicana debe reunirse para establecer ciertas reglas, porque ya la gente está tirada en las calles. No debió ser, porque indiscutiblemente nosotros tenemos una responsabilidad mayor, que es gobernar bien, porque siempre he dicho que el mejor candidato de un partido en el gobierno es un buen gobierno, Sí. porque si no, todo lo otro se debilita, aunque traigamos a Jesucristo de candidato. O sea, al fin y al cabo, nuestro mandato que el pueblo nos dio es para que gobernemos, pero cada uno tendrá sus razones para haber salido, porque en el mundo de la política muchas cosas usted no la puede evitar. Ahora, lo que sí podemos nosotros hacer es reunir al comité político, que debe reunirse a más tardar el lunes de esta semana. Pero o sea, porque de lo contrario no estamos bien. Usted ha traído a la mesa una situación que no había visto yo el análisis de manera pública, por lo menos, sobre que el presidente del partido y el secretario general del partido
están los dos con un proyecto presidencial abierto. Se han quedado sin administradores, sin árbitros. Y no solo eso, sino que ante el llamado de la Junta de que paren, ambos han dicho que no, que ellos siguen. Entonces, ¿quién va a tener la gerencia de esa organización política que marca altísimo todavía en las encuestas? Pero ¿cómo así? O sea, tenemos, porque los candidatos no pueden ser los administradores de los partidos, no sé qué usted aprecia ahí. Bueno, ahí es el rol importante del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Pero si Y el comité político tiene que reunirse, o sea, tiene que reunirse indiscutiblemente y independientemente si uno está de acuerdo o no, porque de lo contrario estamos a merced de la decisión unilaterales, de las decisiones unilaterales, y eso no le hará nada bien a la organización, nada bien, que ya de por sí el ejercicio gubernamental nos va gastando, y la conducta de algunos compañeros y compañeras también nos gasta, porque todos estamos en el mismo saco. Pero si el comité político se reúne, puede ponerle, en el PLD tenemos la magia de que siempre que nos reunimos, ya la imagen de poder conversar las diferencias es una buena imagen. Eso es lo que le ha dado en el pueblo dominicano. Esa es la fuerza del Partido de la Liberación Dominicana. Y ahora hay que reunirse, porque de lo contrario estaríamos dando pie a las elucubraciones, a que muchos compañeros se desborden y den declaraciones innecesarias y a veces inoportunas y un poco atrevidas. Pero también hay temas como la Junta Central Electoral. Sí. La Junta Central Electoral emitió considerando que la mayoría del pueblo dominicano está de acuerdo. El pueblo dominicano ya un poco está cansado de tanto caravaneo y tantas cosas en las calles, pero no reunió a los partidos para trazar esa decisión. Sí. Indiscutiblemente debería hacerlo, porque aunque tenga el consenso mayoritario del pueblo, los partidos son los que están regulados. Debió reunirse con los partidos y discutir eso. O sea que, pero si el comité político no se reúne, se debilita en su capacidad de reclamar, porque yo siempre he dicho que el incumplimiento de los deberes debilita el Estado de Derecho. En la sociedad dominicana todo el mundo quiere derechos, pero nadie quiere cumplir deberes. Sí. Entonces vamos a terminar en la ley del más fuerte y en el que cada uno se tome la ley por sus manos. O sea, no podemos dejar que la institucionalidad se nos debilite políticamente frente a los otros por no reunirnos. No, evidentemente que la situación le quita una de las cosas más fuertes que tiene el PLD, que es su capacidad de discutir su crisis. Por ejemplo, en el Partido Reformista no hay manera de que se hayan puesto de acuerdo, porque no se han podido reunir y todavía se mantienen las facciones divididas como en tres. En el PRD, que se fraccionó, se fue para el PRM, en una ocasión las convenciones del PRD generaron hasta llaves de veneno. Por ejemplo, en un momento dado la polémica fue consecuencia de un pleito que había entre dos tendencias del PRD, de Peña Gómez y otro grupo. Después vino una llave llamada la convención, que fue un pleito que se dio en el Dominican Fiesta, creo que se llamaba Dominican Coco en esa época, entre Felipe Gómez y Fiquito Vázquez. Entonces no se pudieron entender. El elemento de fuerza del PLD es que cuando más agude la crisis se pueden sentar todos en una gran mesa y llegar a tener una posición que, aunque resulte incómoda y dolorosa, pero siempre se ha hablado de la disciplina partidaria, que es lo que lo ha mantenido unido como grupo. Sí, o sea, ese es un análisis real. Sí. Y creo que es a lo que debemos volver, como en el campo cuando se usaban los aradores, decía vuelve al corte, voy cansado. Sí. O sea, voy cansado, quiere decir nosotros debemos tomar el camino de reunirnos, porque de ahí siempre sacaremos soluciones. Siempre habrá diferencias. Sí. Hace mucho que las hay. En aquel momento nosotros levantamos una consigna que se llamaba la unidad en la diversidad. O sea, unidos pero somos diferentes. Sí. Desde hace muchos años, inclusive cuando yo competía por la presidencia de la República. Sí. Y que soy coherente, siempre fui el que pidió que las elecciones fueran usando el padrón abierto, porque ya los padrones internos no teníamos credibilidad. Sí. Por eso puedo coincidir en el momento con la posición de un sector, pero soy coherente a lo que antes había dicho. Cuando creamos Somos Más, yo hablé de la necesidad de un padrón abierto, no cerrado. Ya en un momento... Usted fue el primero que habló de ese tema. Entonces, de alguna manera, porque es lo más democrático. Imagínense ahora
Si fue difícil hacer un padrón imparcial en aquel momento, ¿cuál es el padrón que vamos a hacer ahora cuando las máximas autoridades están aspirando al mismo puesto? Claro. ¿Con qué padrón vamos nosotros a hacer? Creo que debemos ser racional, todos y todas, y entender que el Partido de la Liberación Dominicana, a pesar de las debilidades que existen, que las hay, somos todavía una fuerza dominante, con ideas innovadoras también en muchísimos aspectos de las políticas sociales, la estabilidad de la economía, pero muy débiles ahora en imagen frente al pueblo dominicano, porque de alguna manera nosotros necesitamos... El poder desgasta también. No, desgasta, y la gente tiene otras expectativas, y en el PLD el padrón está cerrado desde el 2002, o sea, el que tenía 10 años, que hoy tiene 27, no ha entrado en el Partido de la Liberación Dominicana, y las ideas nuevas enriquecen junto con la experiencia de los que ya tenemos muchos años ahí. Creo que hay que ser racional, pero para eso hay que reunirse, porque de lo contrario estamos a merced de unos que hablan y la gente lo interpreta como que habló su líder. Sí. Y a veces no es así. A veces un funcionario del gobierno habla y la gente cree que esa es una señal del presidente Danilo Medina. Sí. A veces un compañero, seguidor del presidente del partido, el compañero Leonel Fernández, habla y la gente cree que esa es la posición. Y a veces son individuales, pero la mayoría de veces son individualidades. Okay. O a veces son bolas de humo a ver cómo sale. Sí. Porque también la política eso es válido. Sí. Pero hay que reunirse. De lo contrario, el Partido de la Liberación Dominicana se estaría entrampando en sus propias redes. Y eso políticamente sería inaceptable. Eso no somos niños ya en la política como para permitir eso. Don Jaime David, en el tema de usted mencionar de que hay que reunirse, de que eso es lo más importante, porque de hecho ahí se toman las decisiones importantes que tienen que ver con el partido a nivel interno, ¿no es un poco prematuro este proselitismo político que tenemos en las calles, que ya está muy activo realmente? No, indiscutiblemente, lo dije al inicio, o sea, para nosotros creemos que debió dejar el 2018 ser año de consolidación de un gobierno interno, de arreglar nuestra propia casa, antes que lanzarnos una campaña, pero ya está, ya ahí no podemos, eso no se puede frenar. Ahora lo que podemos es reunirnos y trazar unas reglas generales que de alguna manera nos orienten y eviten una fragmentación, eviten que se desbosquen los caballos, porque hay gente que sin freno se va y tiene la tradición de irse de la lengua, pero de alguna manera podemos todavía, estamos a tiempo de hacer las cosas, y creo que todos los comités del partido a nivel nacional, las direcciones provinciales, municipales, deben pedir al comité político que se reúna, porque si no el comité político terminamos creyéndonos que somos un grupo santificado que de alguna manera nos regimos por solos nosotros, y eso no puede ser así, porque vamos a dejar perder a nuestro partido porque algunos no se ponen de acuerdo para convocar el comité político. Don Jaime, y una pregunta, pero sí le pusieron un stop a lo que fue la Junta Central, a lo que era este proselitismo, y no han hecho, bueno, le dio incluso un plazo de 5 días y todavía no se ha visto no se ha visto una respuesta en base a esa resolución, como que si nadie fue que la dio esa resolución. Bueno, yo he visto que algunos compañeros hicieron actos y lo hicieron en lugares cerrados, porque se permite en lugares cerrados. O sea, el compañero Carlos Amarante Baré, por ejemplo, lo hizo en un estadio, que lo pensaba hacer en público. O sea, los compañeros van acatando, pero indiscutiblemente si el comité político del partido no se pone de acuerdo, la Junta Central Electoral también tiene sus mecanismos, porque aquí tampoco podemos vivir amenazando. Pues vamos a tomar medidas, pues tómela. Porque si no, esto es que viene el lobo y viene el lobo. Si la Junta Central Electoral cree que tiene un mecanismo, pues que lo aplique, que no empiece a amenazar y a vagar y innovar, que lo aplique. Eso es lo que tiene que hacer, porque en este país solo se impondrá la institucionalidad si cumplimos las leyes. Aquí todos los días los legisladores se la pasan queriendo hacer nuevas leyes, pero nadie se preocupa porque se cumplan las que ya están. Todo el mundo quiere hacer una nueva ley. O sea, entonces tenemos cara nueva, pero con el resto del cuerpo viejo, como diría un amigo mío. O sea, en el fondo, no entiendo cómo tenemos ahora el Intran, pero la gente de los motoristas siguen todos sin casco protector en la calle. Entonces, al fin y al cabo, ¿para qué creamos una nueva ley si los mismos métodos son viejos? Y el mismo
el policía parándote para darte consejo y decirte que está haciendo mucho calor, ¿verdad? Que necesita su fría. Es lo mismo. Entonces, lo que en este país necesitamos es que se apliquen las leyes. Que se apliquen las leyes. ¿No sabe usted la lucha grande que tenemos en nuestra provincia y en muchísimos lugares para que los síndicos apliquen la ley que dice que cuando se urbaniza un terreno, el 5% es área verde, para que la gente tenga mañana donde llevar su perrito, a donde los viejitos donde pasear, los niños a jugar, y no lo hacen, y los síndicos tienen miedo a aplicar eso. ¿Por qué? Porque en el fondo no hay una sociedad que reclame el cumplimiento de la ley, porque aquí la sociedad, ya se ha dicho y lo he repetido muchas veces, quiere dos policías, uno que ponga el orden y otro que me dé un chance. Quiere dos políticos, uno serio y otro que me regale. Que me ayude. Quiere dos códigos de ética, que mi mujer sea seria y pulcra y el vecino sea agradable conmigo. Quieren dos códigos de nacionalidad, que no dejen nacer esos haitianos, pero mi mujer vaya y pare en Miami para que el niño sea norteamericano. Entonces, al fin y al cabo, esa ambigüedad nos debilita como sociedad. Mañana, cuando nos sorprendan las mentalidades autócratas, que los hay, porque recuérdense que aquí somos un país democrático, pero con pocos demócratas, que no sabemos ganar y perder, o sea, no, nadie sabe perder, aquí todo el mundo reclama, pero nadie cumple. Mañana entonces estaremos arrepentidos, y eso hay que evitarlo en el país. Sí. Señores, vámonos a una breve pausa, que cuando el doctor Jaime David habla, el país pone mucha atención. Y retomando a su programa Primera Entrega. Miren, doctor, ahí salió una encuesta, la encuesta sí, que pone al PLD con un 53, una publicación, la CITA Internacional, y pone al partido más cercano que el PRM con, o no por ser, el levantamiento indica que el PLD tiene un 53 y el PRM tiene un 22, el PRD tiene un 7 y los otros no tienen nombre, se llaman los otros, están todos juntos ahí en el mismo embrollo. Entonces, también se advierte un crecimiento prácticamente caco a caco entre Andrés Navarro y Francisco Domínguez Brito. Prácticamente Andrés Navarro ni siquiera formalmente ha anunciado sus aspiraciones. Y Leonel se ve en la cima, pero no lejos de ellos. Leonel se ve con un 40, Andrés con un 30 y Domínguez Brito como con un 32 por ahí. ¿Qué usted opina sobre esos estudios? Mire, yo soy de lo que cree que meterme en ese debate no es lo que yo considero en este momento, que no sea consolidar nosotros como ejercicio de gobierno, mantener la estabilidad de la economía, seguir manteniendo una buena política educativa, tratar de impulsar mejores políticas de salud, de seguridad social, de generación de empleo para la juventud. Pero hay que saber que las encuestas, todas las que se hacen en este momento, son tendencias que se hacen por alguna u otra razón. Colocar, porque tú colocas el nombre de este en la encuesta y no colocas el nombre del otro. O sea, entre tantos aspirantes que se han lanzado, porque colocas a unos y a otros no en una encuesta. O sea, tiene su sesgo. Yo siempre he dicho que lo importante no es que usted aspire, sino que lo aspiren. Sí. Bueno, y si la gente está aspirando a un sector, qué bien. Vamos a ver ahora, la realidad es que lo que está a la vista no necesita espejuelos, que la simpatía del Partido de la Liberación Dominicana, porque hasta ahora el Partido de la Liberación Dominicana es el único que se actúa como un partido. Creo que el propio PRM empezó a dar algunas connotaciones de consolidarse como un partido porque salieron bien de una convención y eso de alguna manera, ojalá actuaran como oposición real, no de que lanzándose a las calles, hacer moriquetas, no, hacer planteamientos coherentes de cómo deberían hacerse las cosas que ellos creen que no estaremos nosotros haciendo bien. Pero o sea, al PLD nos fortaleceríamos y como gobierno nos enriqueceríamos y como sociedad mucho más si el PRM hiciera oposición real. Porque eso no actúan como oposición, son partidos que aspiran a la presidencia, pero ser oposición es tener propuestas de temas con coherencia. O sea, ¿qué usted haría diferente en política educativa a la que nosotros estamos haciendo?
¿qué usted haría en política agropecuaria diferente a la que nosotros estamos haciendo? Que sea mejor. ¿Usted cambiaría las visitas sorpresa del presidente de la República? ¿Por qué la va a cambiar? Ajá, pues bueno, si acaso quieren, ¿por qué? O sea, eso es lo que un partido de oposición debe hacer. Y eso nos enriquece como país, porque nos haría que los PLDistas también actuemos con mayor coherencia. Porque yo veo a veces gente que cree que estamos acabando como los Rosarios. Pero no es así. Tenemos que moderar nuestra conducta para que podamos mantenernos muchos años en el poder y renovarnos cada vez. O sea, hacer una revolución dentro de las propias acciones revolucionarias que podamos estar haciendo. Pero usted cree, porque yo particularmente no creo lo que la encuesta refleja, de que el PLD gana con cualquiera, porque si tiene un 52, lo único que hay que definir el candidato y el presidente. Yo lo que no creo que deberíamos estar tratando temas electorales. Nosotros tenemos que hacer un buen gobierno y ahí es donde debemos ceñirnos, hacer un buen gobierno. No me voy a meter a analizar esas encuestas ni a darle credibilidad o no, porque todas las encuestas son válidas, o sea, depende. Recuérdese que había un señor que iba todos los días y besaba a unas gallinas y a otra le arrancaba una pluma. Besaba a unas gallinas y a la otra le arrancaba una pluma. Entonces un día la de que le arrancaba la pluma dice, ¿y por qué a las otras la besa y a mí me arranca la pluma? Y dice, bueno, porque a ti te gustaría ver desnuda. Al fin y al cabo, cada quien hace las cosas por donde le convienen y las encuestas van por donde le convienen. Señor Jaime. Yo creo que lo correcto en este momento es que las encuestas estuvieran midiendo cómo van las acciones en el área de generación de empleo, en el área de la estabilidad económica. Si le parece bien, entonces el pueblo debería estar apostando a eso, a que las cosas se mantengan bien. Ahora, el año que viene, cuando ya todos los candidatos se hayan lanzado, entonces se hacen las encuestas para ver por dónde van las tendencias, por dónde van las aspiraciones. Porque yo creo que ahora mismo es muy prematuro. Sí, señor Jaime David, se dice que hay una posible división al interno del PLD. ¿Cree usted que esto sea cierto? ¿O cuál es su postura referente a este tema? Ya le dice, lo que hay es diferencias, lucha de poder, lo normal en el escenario político, lucha de poder, lucha de intereses individuales y grupales y generales. O sea, al fin y al cabo, esa es la naturaleza de una organización política. División es cuando ya se rompen. Claro. Ahora hay la naturaleza. Recuérdese que a pesar de nuestras aspiraciones democráticas, todavía la gente cree que cuando hay diferencia hay división. Y eso no. Lo que hay es posiciones diferentes. Por eso le dije que nosotros elaboramos la unidad en la diversidad. Porque no es verdad que todos somos iguales. Mi abuela siempre decía, estamos luchando por la igualdad, pero hasta ahora todos no somos iguales. Sí. Porque de alguna manera es así. Aunque hay gente que piensa diferente. Aunque nos parezcamos, no somos iguales. Entonces realmente división no hay. Sí. Pero diversas fuerzas que luchan entre sí, la hay. Eso no se puede negar. Pero vamos a luchar por cómo podemos hacer mejor lo que hemos hecho bien. Bueno, doctor, para nosotros es un gran honor haberle tenido aquí en su espacio, primera entrega, y lo queremos combinar públicamente de que asista siempre, que este espacio es suyo. Muchas gracias y mucho gusto por haber compartido con ustedes y con todos los televidentes. Sí. Bueno, señores, agradeciéndole la sintonía y deseándole que pasen feliz resto del día. Le deseamos formalmente que la pasen bien y gracias por todo. Bye, bye.